Listo, ya inició a grabar. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Obviamente para los que acabaron de llegar, bienvenidos. Pues antes de iniciar, quiero como aclarar la siguiente dinámica, ¿sí? De pronto para que no se vayan a asustar, de pronto ven mi nombre y dicen, no, pero ella no es la profesora que me corresponde, es otra profe. Entonces, en este encuentro de CIPAS, pues obviamente vamos a desarrollar o vamos a explicar la tarea 3, que es una actividad colaborativa en estos momentos. Y por ende, estamos aquí en compañía, somos 3 docentes que estamos a cargo de este encuentro del día de hoy. Entonces, por eso no se me vayan a asustar, porque van a encontrar ustedes más adelante también que las otras 2 profesoras van a socializar con respecto a la actividad. ¿Listo? Esas 2 profes, pues son Lady Julia Artunduaga y la profe Marilucy Drogo, ¿vale? Y quien les habla, Diana Cabrera. Entonces, para que no se me vayan a preocupar, de pronto dirán, es que esa no es la profe que me corresponde. Pero pues las 3 estamos manejando, digamos, como la misma dinámica. Pertenecemos al CEAD Florencia y por ende, pues estamos trabajando en conjunto precisamente para beneficio de nuestros grupos, para manejar como la misma lineamiento en el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, primero que todo, pues yo quiero compartir pantalla, voy a compartir toda la pantalla porque pues voy a hacer un recorderis con respecto a unas indicaciones con respecto pues a lo que se ha cargado en el foro de discusión de la tarea 3. Bueno, yo creo que ahí se puede visualizar perfectamente la pantalla, ¿cierto? Pues no estoy viendo en estos momentos el chat, pero pues me confirman algunos, porfa, si sea por el audio, que se esté viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, Listo, señora. perfecto. Bueno, entonces recordemos que pues ya estamos la tercera actividad, ya ustedes un poco a poco pues van cogiendo confianza en el campus, ¿sí? Obviamente siempre van a presentar dificultades, pero pues es para tenerlo presente. Recuerden que ustedes en el entorno de aprendizaje, que es donde nosotros vamos a ir de la mano con respecto a la actividad, y es que en este momento empezamos a desarrollar la unidad 2, ¿listo? Aquí ustedes van a encontrar los contenidos y referentes bibliográficos de apoyo para el desarrollo también de la actividad. Sin embargo, si ustedes quieren buscar información aparte, otro artículo, otro libro, bienvenido sea toda la información que ustedes quieran indagar. ¿Listo? Más abajo, pues, ustedes se encuentran acá. Obviamente esto me va a aparecer a mí porque, pues, es como la versión de la tutora. Y aquí van a encontrar ustedes el foro de discusión de la tarea 3. ¿Listo? Ah, bueno, chicos, voy a apagar la cámara un momento, pues obviamente por temas de conectividad también. Bueno, entonces, como les decía, van a encontrar ustedes el foro. Aquí inmediatamente nos están diciendo que de qué fecha inició, a qué fecha finaliza, obviamente, la participación en el foro. Y ahí mismo encontramos nosotros la guía de actividades de la tarea 3. Ahorita vamos a hacer un recorderis de qué se compone esa guía de actividades. Cuando nosotros ingresamos al foro, obviamente ustedes van a encontrar su foro correspondiente, es decir, su grupo, ¿sí? Obviamente yo tengo aquí todos mis grupos. Entonces, supongamos que yo pertenezco al grupo de 825. Yo voy a ingresar a ese foro. En una primera instancia, nosotros vamos a encontrar es un saludo, ¿sí? Y un video tutorial de la directora de curso, ¿listo? Que es la doctora Luz Janet Echeverría. Pero más abajito, que es en el caso dado de la que estoy hablando, es decir, Diana Cabrera, obviamente a cada una de las 3 profes, pues tenemos grupos a cargo, ¿listo? Entonces, así mismo ustedes van a encontrar la información. Entonces, ahí van a encontrar un saludo correspondiente de cada una de nosotras, de su docente, en este caso, pues quien les habla. Y también nos están diciendo, bueno, leer la unidad 2 que se encuentra en el entorno de aprendizaje, que ustedes también encuentran esos contenidos, dice, y también se adjunta en este foro, listo, en PDF. Adicionalmente, cada una de nosotras hemos compartido un archivo de 3 empresas, ¿listo?
ya sea una empresa del sector primario, del sector secundario y de sector terciario. ¿Cuál es la recomendación? Que lo ideal es que como es un trabajo colaborativo, pues seleccionen es una sola empresa. ¿Listo? Y aquí pues estamos manejando la misma dinámica entre las tres, ¿listo? Dentro de la profe Mariluz y la profe Lady. Y dentro de las indicaciones es que si dado el caso en que ustedes visualizan esas tres empresas, es un aporte que nosotros damos y decimos, bueno, le recomendamos estas tres empresas, pero si ustedes como equipo dicen, no queremos trabajar con esas tres empresas, queremos trabajar otra, una empresa reconocida, pues es como que lo ideal, ¿no? De pronto para facilitar a ustedes también la búsqueda de información, pues lo hacen saber en el foro correspondiente para que su tutora conozcan la empresa que fue seleccionada. ¿Listo? Entonces, todo tiene que ver una comunicación dentro del foro de discusión. Adicional a eso, pues obviamente se adjunta el video tutorial y se adjunta la plantilla que se va a desarrollar, obviamente la actividad 3. ¿Listo? En este caso, pues como pueden ustedes observar, está el archivo en PDF de las empresas para el caso empresarial, el material de estudio y la plantilla correspondiente. ¿Listo? Ya ahorita voy a explicarle vamos a explicarles un poquito la plantilla, vamos a explicarle la guía también, ¿vale? No vamos a mostrar las empresas porque cada una de nosotras planteó empresas distintas, entonces por ende ya es, digamos, en el caso de ustedes como equipo de trabajo que deciden, ¿listo? Adicional a eso, bueno, aquí está la invitación de la web conferencia, está la grabación de la segunda web conferencia, que es donde explican, pues, la unidad correspondiente en lo que tiene que ver con planeación y organización. ¿Listo? Algo muy importante aquí que yo sé que dentro de las tres la hemos compartido, cuando hablamos de un trabajo colaborativo, pues lo ideal es definir unos roles, ¿sí? Aquí les dimos nosotros como una herramienta para que ustedes puedan decir, bueno, ¿qué me encargo yo? ¿Qué se encarga mi compañera? Así sucesivamente. Obviamente hay 5 roles, ¿sí? Y aquí vamos a dar una recomendación. Hay 5 roles. Es probable que encontremos grupos que están trabajando los 5. Perfecto, grandioso, estupendo, los felicito. Obviamente no es fácil, pero pues han dado ese paso para poderlo trabajar. Como en su defecto hemos encontrado grupos que ya me lo han hecho saber, por ejemplo, en mi caso, que van a trabajar compañeros porque lastimosamente una de las compañeras no continuó estudiando, ¿cierto? Entonces, como decimos nosotros, bueno, ¿y qué hacemos nosotros acá? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos roles? Si son 5 y somos 4, pues obviamente un compañero pues asume otro rol adicional. Que si van a trabajar 3 porque se supone que de pronto 2 compañeros tampoco continuaron estudiando, pues asimismo ustedes deben desglosar esos roles en los que van a trabajar. ¿Listo? Aquí hago un paréntesis muy claro, por favor. Y es que no falta de pronto el estudiante que indique que va a trabajarlo individual, ¿sí? Entonces, una recomendación, por favor, y es hacerlo saber a cada tutora. ¿Listo? Deben comunicarles por qué, cuál es la razón fundamental de por qué van a trabajar individual y cada uno de nosotras toma la decisión si permite realizar ese trabajo individual o de lo contrario, pues se deben integrar al equipo. ¿Listo? Pero eso lo hace cada uno de los estudiantes con su tutora correspondiente, le dan a conocer la información. ¿Cómo se la dan a conocer? Si quieren dársela a conocer por este mismo medio, o es decir, por este foro, o en su defecto lo hacen por mensajería interna, o en su efecto le escriben por Teams, ¿sí? Digamos como los medios institucionales. Sería lo ideal, o un correo institucional, le pueden escribir y le pueden manifestar, profe, hay situaciones que obviamente no se nos salen de las manos. En el caso dado, por ejemplo, hay estudiantes, yo tengo en particular una estudiante que vive en la zona rural y ella probablemente sale cada 15 días, ¿cierto? Entonces son cosas, y es entendible que el estudiante me dice, profe, me solicita o solicita el favor de que pronto lo es individual porque pues no se puede integrar con el equipo porque es probable que se reúnan entre semana, en la noche.
y pues a ella le queda muy difícil, ¿sí? Entonces son casos en particulares, pero es importante que cada uno de nosotros como tutoras nos dé a conocer esa situación. ¿Listo? Entonces, sí, dependiendo del número del trabajo, perdón, de los integrantes, pues así mismo ustedes definen los roles. Entonces aquí encontramos, como les decía, 5 roles. Uno es el compilador. Y aquí básicamente es como su nombre lo indica, es el que integra esa información de los aportes de los compañeros, ¿sí? Es decir, a medida, se supone que cuando estamos haciendo un trabajo en equipo, pues uno dice, vamos a poder desglosar, puede ser un ejercicio que hacen muchos y se reparten los puntos, entonces María le corresponde tal punto a tal punto, que Jairo le toca de este punto a tal punto, ¿cierto? Y esa persona, el compilador, pues se encarga obviamente de ir integrando esa información, esa participación que tienen los compañeros en el trabajo también adicional. Como muchos pasa también que el que se encarga del compilador es que pronto trabajan aparte, ¿cierto? Trabajan por Teams o trabajan por un WhatsApp, una videollamada, bueno, ustedes mismos se organizan y envían un solo trabajo, pero anterior a eso, pues ya han definido quiénes se encarga de qué, quiénes son los responsables de cada una de las participaciones. ¿Listo? Hay otro rol que nos dice es el revisor. Esto no va en orden, quiero aclarar que los roles no son en orden, sino que son 5 propuestas de roles. Entonces, el revisor, pues obviamente aquí debe ir muy de la mano con la guía de actividades en la rúbrica de evaluación que ahorita se los voy a mostrar, ¿listo? Es decir, que se cumpla efectivamente lo que soliciten porque resulta y pasa y después encontramos que no obtenemos la máxima puntos de la actividad, sino que obtenemos menos y nos dimos cuenta que algo falló y obviamente ese revisor pues está fallando en el rol, ¿listo? Aquí el rol de entregas. Quiero ser muy enfática en este rol y es en el caso de que se va a trabajar en equipo, es una sola persona que se encarga de hacer la entrega, ¿sí? En la persona que tenga el rol de entregas, valga la redundancia, es el que entrega al entorno de evaluación, ¿listo? ¿Qué se le recomienda a esa persona también que cuando tienen esa responsabilidad? Por ejemplo, que han sido muy juiciosos y han terminado la actividad con mucho más tiempo. Cuando ya el tutor o cada uno de nosotros le decimos, bueno, ya su trabajo está listo para cargar el entorno de evaluación, lo carga y él comparte, esa persona comparte una evidencia al equipo, es decir, al foro, porque todavía no se ha cerrado, lo comparte y indicando que efectivamente ya compartió el trabajo, ¿sí? En el entorno de evaluación para que los demás compañeros pues queden tranquilos, ¿listo? Algo aquí que se me faltaba aquí mencionar en el compilador y es que debemos incluir obviamente a los estudiantes que solamente participaron en el desarrollo del trabajo en equipo, ¿listo? Entonces, en esa portada pues deben ir los integrantes correspondientes que han trabajado en cada uno de los puntos de la actividad. El rol de alertas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un punto aquí, dice, informar al tutor si se presenta alguna novedad en el trabajo colaborativo a cada uno de sus compañeros. Si hay alguna eventualidad mutua, ya sea por parte mía o por parte de ustedes, resulta y pasa que ustedes están trabajando 4 muy juiciosos, iniciaron y a mitad de camino resultaron 2. Eso es un mensaje de alerta, que debe haber una comunicación entre las partes, es decir, entre ustedes como estudiantes y nosotros como tutores. Y adicional a eso, pues obviamente estar muy en comunicación con los compañeros, por ejemplo, en el caso del rol de alertas, puede decir a los compañeros en el foro o en el grupo que tengan establecidos, bueno, nos falta 15 días para cerrar la actividad, no hemos hecho tal cosa, ¿sí? Es decir, como enviarles esos mensajes de recordación pues para evitar de que nos llegue el día del cierre y que no tengamos obviamente listo nuestra actividad. Y el evaluador va muy de la mano con el revisor, ¿sí? Porfa, les encargo el micrófono. Entonces, el evaluador va muy de la mano con el revisor. Precisamente el evaluador también puede estar revisando también Ah, tiene conjunto, por ejemplo, en temas de normas APA,
el tema de, por ejemplo, de organización de de los párrafos, ¿sí? Que obviamente también cumpla con los criterios de evaluación de la guía de actividades y obviamente estar informando a los compañeros si se debe realizar algún cambio establecido con alguna de las temáticas que se ha trabajado. ¿Listo? Entonces, tengan muy presente esto, esta información que están en el foro de discusión. Recuerden pues que ustedes mismos son los que eligen cómo se organizan, cómo se distribuyen, si se van a distribuir obviamente las temáticas correspondientes a la actividad, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí pues ya quería mostrarles esto, ya cuando tengamos listo, pues obviamente nos vamos al entorno de evaluación y pues ya nos vamos a la tarea 3 para realizar nuestra entrega. ¿Listo? Obviamente a ustedes le va a parecer diferente. En el caso mío me aparece así, es para calificar, pero a ustedes ya le va a aparecer la opción para subir la información. ¿Listo? Bueno, entonces voy a mostrarles aquí la guía. Bueno, entonces hacemos un recorder y valga la redundancia, pues recordarles que es una actividad de trabajo colaborativo. Es un momento intermedio. El máximo de la actividad es de 120 puntos. Recordemos que la actividad se cierra hasta el 31 de octubre. Lo ideal es que pues no dejemos para el final para poder obviamente alcanzar a revisar. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente nos dice que vamos a abordar dos temas o principales o dos fases principales del proceso administrativo, que es lo referente a planeación y organización y vamos a realizar un informe a partir de un caso empresarial. Por eso nosotros quisimos plantearle 3 ejemplos de empresas que ustedes pueden trabajar. Recordemos que tengan en cuenta que si dado el caso en que no vayan a trabajar esa empresa, pues ustedes mismos comunican por el foro si van a trabajar con otra empresa totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos recuerda que hay que leer el material de estudio, que es lo que encuentran tanto en el foro como en el entorno de aprendizaje en la unidad 2. ¿Listo? Descargar la plantilla, que es donde les indiqué hace un momento que lo encuentran en el foro. Y aquí nos reitera, una vez realizada la actividad, un integrante del grupo debe subir el trabajo final del entorno, ¿sí? Porque no falta el que más adelante me dice, profe, yo también tengo que entregarlo. No, es una sola persona y el que haya asumido el rol de entregas, ¿listo? Bueno, entonces aquí nos recuerda que hay que ir de la mano con el sílabus, con la guía de actividades. Es un trabajo grupal, ¿sí? Aquí nos dice, en esta actividad no se requieren evidencias de trabajo independiente, porque no es un trabajo individual. Sin embargo, recuerde que dentro de esta guía, que ahorita se las voy a mostrar, hay un criterio de evaluación que es el primerito, corresponde a la participación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a bajar. Bueno, teniendo en cuenta las normas APA, recuerden por lo menos las básicas, ¿no? El interlineado, ya no va justificado el texto, el tipo de letra, ojo con las palabras que van en gris, ¿sí? Ese tipo de recomendaciones, digamos como las más sencillas, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, aquí nos dice que un primer criterio de evaluación es que si el participante, perdón, el estudiante participa en la construcción de ese trabajo final. Entonces, recuerden algo que les recomendé hace un momento, ¿sí? Ya si ustedes distribuyen el trabajo y cada uno va participando en el foro para que cada uno de nosotros vamos revisando, es válido. Cómo en su defecto puede pasar de que la persona que tiene el rol de compilador es el que integra toda la información y obviamente lo da a conocer en el foro de discusión, por favor, quiénes tienen la responsabilidad de qué, ¿sí? Entonces, si María tiene la responsabilidad de hacer la misión y la visión, si Lady tiene la responsabilidad de hacer los valores, ¿sí? Para que nosotros como tutores, pues tengamos en cuenta al momento de revisar un solo trabajo, pues vaya la participación también de las personas responsables, ¿listo? Porque no, después no vaya a pasar, es que lo trabajamos los 4, pero solamente uno es el que tiene la participación. No, lo ideal es que tenga la participación, pues por lo menos esto que el máximo son 20 puntos, pues que cada uno de los integrantes del equipo pues tenga su respectivo puntaje. ¿Listo? Otro segundo criterio de evaluación
es si el estudiante realiza en la plantilla seleccionada. Ahorita les voy a mostrar que ya la plantilla no va membreteada, es decir, que no tiene ningún nombre de la escuela de CACEN ni de administración de empresas, va en blanco, pero sí cuando hacemos de referencia a la plantilla es que vaya cumpliendo, pues obviamente también con documentación, ¿no? Bueno, el tercer criterio, esto, mis profes, Lady Mari, por ahí tengo un estudiante que tiene el micrófono prendido, porfa, me colabora. El tercer criterio de evaluación, ya lo encontré. Es correspondiente al el estudiante proporciona una descripción detallada de las temáticas, es decir, que aquí ya es donde nosotros vamos a que se mencione. La plantilla está desglosada en tres aspectos que ahorita se los voy a mostrar. Uno como una base principal en temas de proyección, otro en temas de planeación y otros en temas de organización. Es decir, que por lo menos vayan esos tres, ¿no? Que se visualice, porque a veces encontramos trabajos que solamente entregan la planeación y la organización no la entregan por ningún lado. Entonces, ahí estamos fallando. Para que vaya de la mano con el siguiente criterio, que es lo que hace referencia es la profundización de los temas, ¿sí? Entonces, ya hablamos de las variables de planeación y organización y le integramos los dos, pero resulta y pasa que en la organización nos piden el organigrama, nos pide las funciones y nos pide los recursos de los cargos. Y el grupo solamente entregó el organigrama y los demás variables, ¿dónde están? ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque lo ideal es que se abarque cada uno de las variables que nos pide, obviamente, la plantilla. Y finalmente, el quinto criterio nos hace referencia a la presentación del trabajo final, es decir, que cumpla por lo menos también adicional con el contenido de la portada, de la introducción, los objetivos. En este caso, si nos solicita, ya va integrado los objetivos, que en la anterior actividad hubo una confusión que en el entorno de evaluación nos pedía objetivos, pero dentro de la plantilla no estaba. Entonces, pues obviamente uno como tutor no le podía uno exigir al estudiante que tenía que incluirlo, no, para nada. ¿Listo? En este caso sí, porque ya está como criterio de evaluación, es decir, hay una base y nos dice, sí, verdaderamente el grupo cumplió con eso. Entonces, aquí tenemos 10 puntos con respecto a ese criterio, que es donde incluye obviamente introducción, objetivos, conclusión, referencias bibliográficas y su portal, ¿vale? Entonces aquí ya nos dan con estos 5 criterios la sumatoria de 120 puntos. Bueno, y ya aquí nos vamos a concentrar a la plantilla. ¿Listo? Bueno, chicos, yo tal vez de pronto si van teniendo dudas, pronto lo vayan escribiendo, las compañeras pues están ahí atentas para cualquier situación, porque como son varios puntos, entonces queremos abarcarlos y ya ahí sí concentrarnos más adelante en las preguntas. Quiero hacer un paréntesis aquí, por favor no se les olvide, qué pena que se me olvidó, algo muy importante. Vamos a ver si me aparece a mí aquí como les aparece a ustedes. Así. Obviamente ustedes van a encontrar en la primera instancia, en la primera parte van a encontrar todos sus cursos, ¿no? Que si tienen cátedra, fundamentos de administración, bueno, herramientas digitales, los cursos que tengan, le va a aparecer toda la programación. Más abajo, bien en la parte de abajito, van a encontrar ustedes algo que se dice comunicación de interacción y participación académica social, CIPAS. Los juiciosos estudiantes que buscaron el CIPA de cada una de nosotras, ¿sí? Desde la profe Lady, la profe Mariluz y quien les habla, le van a aparecer aquí la opción de tomar asistencia. ¿Listo? Para que por favor lo hayan realizado. Sin embargo, nosotros más adelante vamos a compartir una asistencia por si dado el caso en que haya surgido algún inconveniente y no hayan podido tomarlas o registrar esa asistencia por ese medio. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, la plantilla no está membreteada. Ya tenemos aquí, lo podemos desarrollar de pronto en Word aparte, pero tengamos en cuenta la norma ZAPA. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos dan una portada, los nombres de los estudiantes, quienes los integra, el nombre del tutor. Aquí no nos aparece el número o el código del grupo, pero pues si ustedes lo quieren adicionar debajo de los nombres de ustedes, lo colocan, ¿vale? Como por un punto de referencia. Y bueno, aquí queremos aclarar algo.
A veces dentro del equipo de trabajo encontramos compañeros que son de contaduría, otros de administración de empresas, otros de negocios internacionales, ¿cierto? Y uno dice, ¿y cuál coloco? ¿Sí? Entonces, aquí dentro del, puede tomar una decisión, de pronto el que tenga el rol de entregas, coloque el programa en el que está. Si los cuatro o los cinco son del mismo programa, pues en ese caso no hay ningún problema. Pero si son de diferentes programas, pues obviamente ustedes tomen la decisión a qué programa van a colocarlo, porque pues ahí es muy complejo, obviamente, definir o que coloquen todos los programas en el cual ustedes están matriculados. Entonces, ustedes toman la decisión qué programa van a adicionar. Digamos que en ese caso es como más protocolo, ¿listo? Más de presentación. Igualmente en temas de la ciudad, pueden encontrar ustedes uno que está en Florencia, otros que están en Ibagué, o hay unos de la zona Caribe, pero en diferentes municipios. Entonces, ya ustedes deciden cómo lo van a tomar de referencia, ¿listo? Bueno, aquí dentro de la introducción, en la plantilla no hay nada, o sea, no hay nada explicativo. Yo aquí, como pueden darse cuenta, lo coloqué en rojo, como dándoles una ayudita, un ejemplo, haciéndolo algo más sencillo, más práctico, pues obviamente para hacer una introducción con un informe, pues eso tiene un protocolo mucho más extenso, pero decimos nosotras, pues la ideal es darle unos ejemplos como muy sencillos, muy prácticos para ustedes, pues obviamente muchos están iniciando, entonces es un proceso que conlleva, pues, aprender, ¿sí? Poco a poco. Entonces, aquí quisimos nosotros como darle como una base dentro de la introducción, pues como estamos tocando dos temas principales o dos fases principales del proceso administrativo, pues podemos hablar un poquito de ellos a nivel general, ¿sí? Ustedes pueden hablar ya sea de la planeación organización o pueden hablar de la importancia del proceso administrativo, ¿sí? Un poco, digamos, por qué es tan importante o esas dos fases en una empresa. No estamos hablando netamente de la empresa que ustedes seleccionaron, pero a nivel general, ¿por qué es importante? ¿Por qué se necesita de pronto aplicarlo en el contexto empresarial? Entonces ustedes pueden dar como un abrebocas en el primer párrafo, como muchos hicieron en el anterior ejercicio conmigo, que explicaron un poquito de pronto la importancia de la administración, ¿sí? En este caso, pues nosotros ya nos vamos a concentrar precisamente en esas dos fases del proceso administrativo. Adicional a eso, digamos, en el siguiente párrafo, entonces ustedes ya van a contar al lector. Haga de cuenta que este trabajo, esta actividad, no solamente lo va a leer cada tutora, sino que lo va a leer otra persona externa. Entonces, por ende, el lector debe saber un poco qué es lo que va a encontrarse en el desarrollo del trabajo. Ustedes se pudieron dar cuenta que en la guía de actividad dice informe. Ya ustedes deciden cómo lo quieren llamar, ¿sí? Si este trabajo, esta actividad o este informe. Bueno, aquí le dejamos el ejemplo. Entonces, este trabajo se realiza con la empresa tal. Si ustedes quieren hablar un poquito de la empresa de manera general, no es contarla detalladamente porque más adelante me van a preguntar sobre esa empresa. Entonces, aquí es algo muy concreto, como para darle conocimiento a la persona que va a leer su trabajo, qué es lo que nosotros vamos a encontrar y con qué tipo de empresa vamos a trabajar ahí o vamos a leer. ¿Listo? Y ya finalmente, digamos como otro párrafo adicional, entonces eso es como si nosotros estuviéramos diciendo que en el informe está desglosado por capítulos, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de esa manera, ¿no? Si estuviéramos hablando del capítulo, por ejemplo, de proyección o del análisis DOFA o la matriz, ¿sí? Vamos a encontrar otro capítulo donde se distribuye las variables de planeación y finalmente la organización, ¿listo? Entonces, no es definir cada variable aquí en este aspecto, sino de manera general se cuenta qué es lo que se va obviamente a desarrollar en el transcurso del trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, Y profe Diana, que si nos pueda ampliar un poquitico más la imagen del archivo de Word, por favor. ahí está bien. Ajá, ahí está bien, sí, ya, para poder leer un Listo. poquito más. Listo, gracias. Vale, gracias. Si quieren tomar pantallazos, pues mucho mejor. De todas maneras, pues esta partecita, si la necesitan, pues nos indican y con muchísimo gusto, pues la compartimos nosotras como tutoras. ¿Listo? Bueno, aquí queremos aclarar dentro de los objetivos
no son objetivos de la empresa. ¿Listo? Por favor, ténganlo en cuenta. No son objetivos de la empresa. Son objetivos del trabajo, del informe, de su actividad. ¿Listo? Entonces, aquí, para hacerlo muy sencillo también, igualmente, porque para hacer un objetivo, pues tenemos que responder al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? Con qué fin. Son muchas variables a lo que nosotros trabajamos con un objetivo. Pero pues, como le digo, como le decía hace un momento, lo ideal es darles ejemplos mucho más prácticos a ustedes, porque lo que verdaderamente necesitamos es concentrarnos es en el contenido de la plantilla. ¿Listo? Entonces aquí le dejamos un ejemplo. Aquí le colocamos nosotros, no es que vayan a aparecer el resto de los trabajos, realizar el proceso de planeación y organización, ¿no? Porque pues nosotros podemos, hagan de cuenta que ustedes están investigando, ustedes están analizando una información, ¿sí? Están de pronto, no sé, describiendo unas variables, ¿sí? Pero recuerden que eso va en verbo, en infinitivo, ¿no? Describir, analizar, investigar, bueno. En todo caso, que nosotros aquí colocamos un ejemplo de realizar el proceso de planeación y organización de la empresa Pepito Pérez, ¿listo? Y los objetivos específicos, pues es dar cumplimiento a ese objetivo general, ¿sí? Aquí nos dan tres objetivos específicos, ¿sí? Aquí quisimos nosotros colocar tres objetivos específicos de todo lo que ustedes van a desarrollar, obviamente, en el trabajo, ¿listo? Quisimos como tomar lo más importante o resaltar los aspectos más importantes. Mire que aquí solamente tocamos la planeación en estos tres aspectos, misión y visión, objetivos empresariales y políticas empresariales, y dejamos por fuera la organización. Entonces tengan muy en cuenta eso, que si ustedes quieren añadir otro objetivo, es válido, que si ustedes quieren desarrollar 5 objetivos, perfecto, pero mínimo son 3 objetivos, ¿listo? ¿Y esos objetivos de dónde sale? Pues si ustedes van a realizar la planeación y organización o van a investigar, van a analizar qué es lo que me lleva a dar cumplimiento a eso. O sea, para poder yo cumplir con la planeación y organización de una empresa, ¿qué me permite cumplir con eso? ¿Listo? Y ustedes lo tienen, obviamente, en el desarrollo de su actividad. Bueno, ya básicamente entonces aquí nos concentramos es en el desarrollo de ese trabajo, ¿listo? Aquí le llamamos nosotros más un informe, es decir, dice por ahí un concepto más técnico y más empresarial, ¿listo? Por favor, las indicaciones que están en negro no la vayan a borrar, ¿listo? Las indicaciones, reitero, las indicaciones que están en negro no la vayan a eliminar. Bueno, entonces aquí nos piden, ustedes van a encontrar la plantilla que va solamente en esta línea, ¿no? Ustedes la pueden borrar y obviamente diligenciar su texto correspondiente. Entonces aquí nos dice, con sus propias palabras, escribe un párrafo, la descripción de la empresa en cuanto a su historia, años que lleva en el comercio, actividad económica, porque más abajo me dice actividad económica. ¿Listo? Ahora, si yo cojo una empresa muy reconocida, Grupo Éxito, Bancolombia, Banco de Bogotá, un ejemplo aquí que me estoy inventando. Probablemente ustedes van a encontrar mucha información de esa empresa, de cuándo inició, qué ha hecho en cada uno de los años. A veces uno encuentra una línea de tiempo de una empresa, ¿sí? Y eso es una información gigante. Y hemos encontrado trabajos que lastimosamente lo que hacen es copiar y pegar esa línea de tiempo. No, aquí no nos están diciendo copien y peguen la información, sino que yo me voy a leer un poquito la historia y ahí nos dice con sus propias palabras. Aquí no nos está diciendo es que usted tiene que hacer un párrafo de 5 renglones, de 10 o 2 párrafos. No, es con sus propias palabras. Cuéntenos un poquito de esa historia, de esa empresa que ustedes seleccionaron. ¿Listo? Entonces aquí les di como, o les dimos un ejemplo. La empresa tal es una sociedad de acciones simplificada que se encarga de estudiar los medios financieros de sus asociados, principalmente en el año tal, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de la vivienda, ¿sí? Entonces, aquí puedo complementar. Actualmente tiene tantas sucursales a nivel nacional y ahí estoy contando en breve, ¿sí? Una descripción de esa empresa que hemos seleccionado. ¿Listo? En ese siguiente punto nos dice, identifique la actividad económica según el tamaño y tipo de la sociedad de empresa. ¿Listo?
Entonces, acá nos dice nombre de la empresa que seleccionó como estudio. Entonces, si es Bancolombia, si es Banco de Bogotá, bueno, la empresa que ustedes X hayan seleccionado. La actividad económica. ¿De dónde yo saco esa actividad económica? Recuerden que en el archivo, en el caso de si van a trabajar con las del archivo que hemos compartido de las tres empresas, ahí básicamente le indica qué actividad económica tiene la empresa. Y si es agropecuaria, si es de servicios, ¿sí? Si dado el caso en que vayan a trabajar con otra empresa, pues es fácilmente cuando es una empresa muy reconocida, la actividad económica es muy notoria, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un Banco Colombia, pues ya netamente sabemos de qué actividad económica estamos hablando. ¿Listo? El tamaño de la empresa, pues es definir si es micro o pequeña o mediana o grande empresa. Si es una empresa, valga la redundancia, reconocida, pues estamos hablando de básicamente como una grande empresa. ¿Listo? Y si es un tipo de sociedad, quiero aclarar aquí, la SAS es muy diferente con la sociedad anónima, ¿sí? Las SAS son sociedades de acción simplificadas y la SA, que es una sociedad anónima, ¿listo? Hay sociedades limitadas, unipersonal, muchos tipos de sociedades. Cuando buscamos, ahí sí nos ayudamos obviamente por internet, ¿cierto? Y decimos, ¿qué tipo de empresa o qué tipo de sociedad es Bancolombia? Ahí le van a decir si es una SAS, si es una sociedad anónima, si es limitada, pues así mismo nosotros identificamos el tipo de sociedad. ¿Listo? Bueno. Acá nos dice, vamos a realizar un diagnóstico, que es un primer punto, que es el tema de la proyección, con respecto a la situación actual y digamos, esa visión, ¿sí? No estamos hablando de la visión todavía, bueno, para no enredarlos, como esa situación a futuro que queremos nosotros ver en la empresa, ¿listo? Entonces aquí nos dicen que puede consultar, pues, la biblioteca, por Google Académico, por libros, revistas, bueno, lo que ustedes quieran utilizar, ¿vale? Esto es una imagen de representación, por favor, no la vayan a eliminar. Entonces, aquí nos dice, ¿cómo ves la empresa en la actualidad? Ahí también en la plantilla hay unas líneas, sino que como pueden ver ustedes, pues quisimos como traerlo en los ejemplos, ¿listo? Entonces aquí tomamos una empresa totalmente diferente a la vivienda, sino que tomamos una empresa X, ¿sí? Aquí no tiene nombre esta empresa para nada. Y es básicamente, no es tratar de traer la misión, porque la misión es aparte, ¿listo? La misión es en otro punto más adelante. Aquí tenemos que hacer como un paréntesis, y es que el equipo de trabajo, el de ustedes, el trabajo colaborativo, también debemos asumir el rol de ser asesores, de ser como si estuviéramos, como si supiéramos también mucho de la empresa, ¿cierto? Porque a veces, lastimosamente, cuando son empresas grandes, pues no sabemos internamente qué es lo que pasa en ella. Son cosas que lastimosamente no podemos observar, ¿cierto? Pero si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a seleccionar la empresa de Claro y muchos de ustedes tienen como ese servicio, como clientes vemos un panorama de la empresa, cómo se ve en la actualidad, ¿cierto? Ahora, no es hablar netamente en los aspectos negativos, sino es resaltando es cómo la vemos nosotros actualmente. En este caso hacemos una postura como de clientes, ¿sí? De usuarios, ¿sí? Porque es un servicio. Entonces, mire que aquí ponemos roles diferentes. O si dado el caso, nosotros nos apoyamos en la búsqueda de información, ¿sí? Actualmente la empresa, claro, a qué se dedica o cuál es su funcionamiento en estos momentos. Y así mismo nosotros hacemos digamos, un conteo o un recuento de qué es lo que nosotros actualmente vemos en esa empresa. ¿Listo? Entonces aquí quisimos como colocar un ejemplo, entonces dice nuestra empresa se distingue por ofrecer helados, que de manera artesanal, que hemos logrado crear un producto que resalta su sabor auténtico. Bueno, digamos que cuento un poquito qué es lo que, digamos, ha logrado hasta el momento esa empresa X que nosotros estamos trabajando. Esto es extenso, este párrafo, pero como les decía también hace un momento, aquí no nos están diciendo es que el párrafo debe contener tantas líneas para nada.
ya es obviamente que cumplan ustedes con la pregunta que le están indicando acá. Bueno, aquí nos dice, ya vamos a hacer un análisis de la matriz DOFA o DAFO o FODA, ¿sí? Son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son dos entornos o dos factores que estamos analizando, el interno y el externo. El interno estamos hablando de las fortalezas que son positivas y las debilidades que son negativas y los factores externos que son oportunidades desde el ámbito positivo y amenazas desde un punto de vista negativo. ¿Listo? Pero aquí ya nos están dando un ejemplo. Esto aquí no se los quise borrar porque esto es como la explicación de qué hace referencia con las fortalezas. Esto que está en naranja, pues consideramos que no es necesario de pronto dejarlo porque es la explicación que le da el contexto. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, mencione dos fortalezas que identificó en la empresa. Es probable que en la empresa tenga información, como pueda que no, ¿cierto? Entonces, aquí, como les decía hace un momento, tenemos que jugar los diferentes roles, como usuarios, como clientes, como si estuviéramos siendo dueños de la empresa, como los que hemos participado en la compra de algún producto o servicio, ¿sí? Bueno, digamos que aquí jugamos muchos roles o en su defecto, aquí le damos una estrategia. Nosotros siempre nos ayudamos mucho, pues la búsqueda de la información y aquí podemos tomar ejemplos con otra empresa diferente. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Davivienda, es probable que yo diga, bueno, voy a buscar qué aspectos positivos tiene Bancolombia. Entonces, probablemente dentro de la búsqueda de información me va a arrojar a mí, ¿sí? Un concepto y eso me va a servir para mí y poderlo yo, no es copiar y pegar, sino qué aspectos puede tener Bancolombia que me pueda servir para mi empresa, que es la vivienda. ¿Listo? Porque son aspectos que pueden ser muy similares. Entonces, dentro de la parte interna, pues aquí, por ejemplo, estamos hablando de la calidad del producto, o el tema de la atención personalizada con clientes, estamos hablando de la parte administrativa, estamos hablando de lo que tiene que ver con los mismos, el del talento humano, ¿sí? La parte de liderazgo, la parte de dirección, o sea, son muchos aspectos internos que se pueden resaltar, pero en este caso nos están diciendo dos fortalezas, ¿listo? Perdón. Y son aspectos positivos. Dentro del siguiente punto nos dice es, mencione dos debilidades. Entonces, todo lo contrario al anterior punto. Es decir, qué aspectos negativos tiene la empresa, ¿sí? En la parte interna. Entonces, aquí quisimos traer dos ejemplos. Uno, por ejemplo, si es una empresa de producción, ¿sí? Entonces, la capacidad limitada de producción. Entonces, aquí quisimos como darlo referencia a que al ser una empresa pequeña puede haber limitaciones en la capacidad de producción. Y otro aspecto que es, este es una debilidad que es a veces muy usual en muchas empresas, que es el tema de la presencia de marca de poco desarrollada, o lo que estamos hablando de nosotros es esa estrategia de marketing fuerte que lastimosamente pues no cuenta con la empresa. ¿Listo? Bueno, aquí nos indica dos oportunidades que identificó la empresa. Estamos hablando de ya aspectos externos, ¿sí? Entonces mira que esta nos habla de los aspectos externos que puede ser del ámbito económico, la parte legal, la parte social, la parte política. Es mala, a veces excluyen hasta la parte social, cultural, ¿sí? Son muchos aspectos también que toca. Y aquí quisimos traer dos ejemplos de oportunidades. Uno es el tema de creciente demanda de productos artesanales. Recordemos que estoy tomando un ejemplo de una empresa de helados. Y la expansión a través de plataformas digitales, lo que tiene que ver con temas de marketing digital o en su defecto hay muchas empresas que tienen oportunidades de expansión de mercado o alianzas con otras empresas o alianzas a nivel de otro país. Estamos hablando de generación de empleo, ¿sí? Es qué oportunidades tiene esa empresa que nos sirva obviamente para crecer. Eso es a lo que hace referencia con las oportunidades. Y finalmente, las amenazas pues tienden a ser factores externos que son negativos y algo aquí que quisimos colocar es el tema de las competencias. ¿Por qué? Porque a veces confunden que son debilidades y no son debilidades. Las competencias estamos hablando de son aspectos externos,
¿sí? Independientemente que sean competencias directas o indirectas, pero son competencias y por ende tiende a ser una amenaza para la empresa, para X empresa. Y eso por lo general abundan en muchas empresas esta amenaza, ¿listo? Como lo que nosotros hoy en día encontramos, los cambios en los precios de los insumos cuando son empresas productoras. Por ejemplo, una amenaza latente es el tema del aumento de la gasolina, eso qué tanto puede afectar a X empresa, por ejemplo, si es una empresa de producción, ¿sí? Entonces, mira que ahí también estamos tocando otro punto de amenazas, pero solamente son dos. Ustedes pudieron darse cuenta que dentro de algunas de las fortalezas o oportunidades, en este caso, explicábamos, ¿sí? Nosotros quisimos dejarlo así, pues es como para darle la explicación a ustedes de qué hacía referencia, ¿listo? Pero si ustedes son claros, por ejemplo, aquí como en este punto nos habla de crecimiento, de creciente demanda de productos artesanales, ya, no es necesario que ustedes expliquen ni nada de eso. Que sean muy concretos también a la hora de definir. Ah, bueno, aquí nos falta otro punto, si aquí terminamos. Entonces aquí nos dice que después de realizar esa matriz DOFA, o FODA, o DAFO, como la quieran ustedes llamar, ahí sí nos dice cómo ves la empresa en el futuro, teniendo en cuenta tanto esos aspectos positivos como esos aspectos negativos. ¿Listo? Ojo, no es tocar la visión, sino que a raíz de ese análisis que nosotros hemos realizado es eso positivo y eso negativo, ¿cómo la podríamos ver en un futuro? Y aquí es donde hacemos un rol de diferente. No es, yo aquí les digo, tomen ese rol como si ustedes fueran el gerente de esa empresa, cómo quisieran ver su empresa teniendo en cuenta ese análisis que ustedes hicieron, ¿sí? Es probable que digan, van a mejorar en este aspecto. Por ejemplo, si en el caso de perdón, de las debilidades que me decía que había una deficiencia en lo que tiene que ver con el marketing, ¿sí? Con una estrategia de marketing. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Bueno, tal vez hacer una inversión o definir un presupuesto a futuro para poder invertir y consolidar esa estrategia de marketing. Entonces, mira que ahí yo estoy visualizando mi empresa a partir del análisis que yo he realizado. ¿Listo? Y aquí terminamos el punto de proyección, ¿vale? No sé si mis profes, si aquí tocamos alguna pregunta o duda o pasamos. Mis profes. Mejor al final, ¿no, profe? ¿Me escuchan? No, Listo. al final. Sí, sí, señora. ¿Tú Sí, vas a Listo. compartir? Sigue Mari. Bueno, ¿van a compartir? Para dejar de compartir. sí, Diana, por favor. Listo, vale. ¿Ustedes me escuchan, chicas? Sí, Sí, la estamos señora, la escuchamos escuchando. bien. Sí, Ok. Listo, gracias. Listo, listo. profe Bueno, Mariluz. muchas gracias, profesora Diana. Y muy buenas noches para todos. Voy a encender un momentico cámara para que mis estudiantes me reconozcan. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mariluz Hidrobo Gutiérrez. Y pues ya veo por acá varios estudiantes que están a cargo mío. Bueno, muchachos, entonces para agilizar, entonces voy a entrar de una vez con la explicación de planeación. ¿Listo? Vamos a hacer todo el paso a paso con el ejemplo para que a ustedes se les facilite mejor la realización de la tarea 2. Entonces voy a apagar la cámara y vamos a compartir entonces pantalla. Compartir. A ver, a ver. Uy, acá está re lento el internet. No sé si ahí ya. Ahí ya están viendo pantalla, ¿me confirma, profesora? Sí, señora. Listo. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces recordemos que la planeación hace parte del proceso administrativo y es una de las fases, pues, muy importantes también, muy importante, porque con una buena planeación, pues, ayudamos a una empresa a tener una dirección, un propósito bien definido y podemos anticiparnos a posibles desafíos, oportunidades. Entonces, voy a tomar un ejemplo, muchachos, para que lo estamos haciendo con ejemplos para que a ustedes les quede muchísimo más fácil la comprensión de la tarea.
Entonces, yo tomé como ejemplo a la empresa Bianca. Recuerden que ustedes tienen una plantilla y vuelvo otra vez y les aclaro lo que les dijo la profesora Diana. Ahí nosotros hicimos una sugerencia de 3 empresas de los sectores, ¿sí? Pero no quiere decir que sea obligatorio que ustedes tomen una de esas, ¿no? Simplemente por si ustedes se les dificulta buscarla, bueno, en fin, o la quieren tomar como apoyo, la pueden utilizar, cualquiera de las 3, o si no, escogen una pues a su libre decisión. ¿Listo? Para el ejemplo he tomado la empresa Avianca y vamos a trabajar los siguientes pasos. Entonces, lo primero es estamos en el 3.1, que es elaborar la misión y visión para la empresa. Entonces, no es copiar y pegar, porque ya sabemos que esas empresas ya tienen una misión y una visión creada, ¿cierto? Nosotros vamos a ayudar a construir una, a proponer una. Entonces, ¿alguien, el audio encendido? Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a empezar a construir esa o a proponer esa? Entonces, con estas preguntas que aparecen en pantalla. Voy a ampliar un momentico acá. Entonces, vamos primero, ¿quiénes somos? O sea, la identidad de la empresa, principales necesidades por satisfacer. Toda esa información la encontramos en la web, la encontramos en, digamos que el internet ahora nos ofrece muchísimo, y más si escogemos una empresa muy reconocida, pues todo nos lo va a brindar el internet. Solo tenemos que empezar es como a clasificar y a mirar de qué manera organizamos muy bien la información a medida que nos la va solicitando la plantilla. Entonces, principales clientes o beneficiarios, principales productos o servicios, obviamente, que ofrece la empresa, fuentes, ventajas, factores críticos de éxito, valores, tecnología, compromiso social. Una vez nosotros tengamos la respuesta de todos estos puntos importantes y con toda esa información recolectada, vamos a formular la misión de la empresa. ¿Listo? Vamos a formular una teniendo en cuenta los pasos anteriores. Entonces, acá para el ejemplo, voy a cambiar aquí de plantilla. Entonces, acá tenemos a Bianca, ¿listo? Entonces, ¿quiénes somos? Es una aerolínea líder en América Latina, cortico, ¿sí? Una pequeña explicación de quiénes somos, para qué existimos, a quiénes nos debemos, qué brindaremos, cómo lo lograremos, ¿sí? Esos son los mismos interrogantes que le está pidiendo la plantilla. ¿Y de dónde saqué eso? Pues de la página de ellos, de Avianca, que ellos nos brindan ahí toda la información acerca de la empresa. ¿Listo? Entonces, pregunta por pregunta la vamos a ir abordando, la vamos a ir dando respuesta para ir cumpliendo con todo el parámetro establecido de la guía. Entonces, listo, ya contesté, ya lo consulté. ¿Cuál es nuestra filosofía, la tecnología, el compromiso social ambiental? Estamos comprometidos. Bueno, no me voy a poner a detallar, a leer paso por paso, porque nos vamos a alargar muchísimo. Una vez tengamos toda esta información, pues ahorita sí vamos a proponerle una misión a la empresa Bianca. Esta misión está integrando toda esta temática anterior. Está integrando todo. Para eso es el ejercicio, para que ustedes utilicen esa información que recolectaron y construyan una. Entonces, la misión de Avianca es conectar a personas y mercancías a través de servicios de transporte aéreo eficiente, sostenible. Bueno, aquí estamos elaborando esa misión que nos solicita la plantilla con los parámetros anteriores. ¿Listo? Entonces, de eso se trata, lo que es misión y visión, para que tengan muy claro, muchachos, que no es copiar y pegar la que ya existe. Bueno, es sugerir una nueva a partir de la información. Lo mismo va a pasar con la visión, el mismo ejercicio. Entonces vamos a tomar en cuenta las preguntas que nos pide la guía. ¿Qué aspira a ser la organización en el futuro? Aspira a ser una aerolínea innovadora, segura, confiable, tal. ¿Qué otras necesidades futuras se buscará satisfacer? Entonces, una creciente demanda, todo eso hace parte de la consulta y la búsqueda que vamos a realizar nosotros. ¿Qué otros segmentos de población o ámbitos? Ustedes no se pueden saltar ningún punto de estos, bueno, porque son fundamentales para construir la visión. En este caso estamos en la visión. Nuevos productos o servicios a brindar, nuevas competencias necesarias, listo, todo esto me lleva hasta que propongo la visión de la empresa. Entonces,
nosotros vamos a comprobar que ustedes no estén copiando y pegando la misma visión existente, sino producto de la consulta. Entonces, la visión de Avianca es consolidada, segura, confiable, mire que en un solo párrafo podemos decir todo eso que está allá, resumirlo y crear esa visión. ¿Listo? ¿Está ahí claro? Luego el siguiente punto que nos pide es los objetivos. A estos sí son los objetivos de la empresa, muchachos, no los que al inicio les explicaba la profe, son los objetivos del trabajo, y aquí sí ya entramos a construir los objetivos de la empresa. Entonces la plantilla nos dice, yo tengo acá la plantillita pues para seguir el paso a paso bien, la visión, objetivos, resultados que se propone alcanzar la empresa en un tiempo determinado. Entonces deben dar respuesta a que sea específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y cada ítem tiene como la pregunta o el interrogante que lo ayuda a enfocar un poco más. ¿Qué se propone? ¿Qué se desea evaluar? ¿Qué se desea lograr? ¿Qué meta? Así, de esta manera, pues los podemos llevar a ustedes, digamos, más de la mano para construir esos objetivos. Recuerde que los objetivos pues siempre empiezan con verbo cuando los estén construyendo. Entonces vamos a los objetivos que yo propuse acá para Bianca. Entonces tenemos objetivo número 1, mejorar la experiencia de viaje a bordo. Objetivo número 2, reducir la huella de carbono. Objetivo número 3, ampliar la red de destinos internacionales. ¿Listo? Pero como cada objetivo debemos hacerle el tema que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, entonces a cada uno se le da la explicación necesaria. Específico, Avianca se propone mejorar la experiencia de entretenimiento y confort a bordo para sus pasajeros, medible, entonces en el aumento y satisfacción del cliente en un 15%, bueno, eso son proyecciones, digamos, supuestos, ¿no? Recuerde que nosotros no estábamos pues con información verídica de la empresa como tal que nos la estén suministrando de primera mano, nos estamos basando de datos, estadísticas que aparecen en la web. Lo mismo con alcanzable, relevante y temporal. Se espera alcanzar este objetivo en un plazo de 18 meses. ¿Listo? El primer objetivo. Segundo objetivo, reducir la huella de carbono. Entonces, ¿de qué manera? Explicamos lo específico, lo medible, lo alcanzable, lo relevante y lo temporal. Y el objetivo número 3, ampliar la red de destinos internacionales. Vamos a trabajar solamente 3 objetivos, cada uno con sus ítems, ¿sí?, solicitados. Entonces, listo, 3 objetivos. Después de que ya tenemos los objetivos con toda la especificación, vamos a hacer a las metas. Vamos a construir las metas. Las metas tienen que ir de la mano con los objetivos, muchachos. Ustedes no pueden plantear una meta lejos de los objetivos. Recuerde que los objetivos son como el punto de partida o las tareas que se deben realizar. Entonces, como el objetivo número 1 decía mejorar la experiencia de viaje a bordo, la meta dice aumento de ventas por mejor